Bien, seguimos por nuestro viaje por la estructura del salario y vamos a ver pues todo lo que es el mundo del salario, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar con que hay una serie de conceptos que son interesantes, que suelen generar dudas, que es qué es el salario base, si el salario base es lo mismo que el salario mínimo interprofesional, qué son los complementos salariales, qué criterios se utilizan para clasificarlos, ¿vale? Porque es verdad que esto genera confusión. Así que vamos a ir viendo cada concepto y nos quedará después bastante claro. Bueno, salario base. Bueno, la estructura del salario se fija mediante acuerdo entre empresario y trabajador. Y en virtud del artículo 26.3. Y dice, oye, se fija que abarcará el salario base y en su caso los complementos salariales. Y claro, te planteas, oye, ¿qué es el salario base? Pues aquella retribución que viene fijada por unidad de obra o de tiempo. Si te acuerdas del anterior vídeo, decíamos que existían diferentes formas de clasificar el salario, ¿vale? Pues el salario base sería aquella parte que viene determinada por unidad de obra o unidad de tiempo. Unidad de tiempo, recuerdo, más tiempo trabajo, más cobro por hora, o bien unidad de obra, lo que yo estoy produciendo. Y los complementos salariales son cantidades de dinero que el trabajador recibe por otros conceptos, ya sea por las condiciones en que realiza el trabajo, por ejemplo, un trabajo nocturno es un trabajo especialmente duro, un trabajo a turno, un trabajo peligroso, ¿vale? O porque tiene unos conocimientos, unos idiomas, una antigüedad, ¿vale? O bien por una serie de circunstancias. Es decir, el salario base es unidad de tiempo, unidad de obra. Mientras que los complementos salariales son otras cuantías que aparecen en el salario, pero que vienen determinadas por los resultados de la empresa, por las características del trabajador o las condiciones en que se desempeña el trabajo. No obstante, nosotros los vamos a ir viendo con ejemplos, ¿no? Pero bueno, vamos a analizar lo que es el salario mínimo. Y para ello quiero que pienses en un típico pueblecito andaluz y en la historia que voy a contar. Tenemos una plaza del pueblo donde hay dos terratenientes que son propietarios de grandes tierras, ¿no? Y están hablando entre ellos y se aproxima un campesino a pedir trabajo. Entonces hablan un rato y cuando el campesino se retira, uno de los terratenientes le dice a otro, escucha, no le des lo que él te está ofreciendo ahora, su oferta de trabajo. Él, esta noche, cuando llegue a su casa, él y su familia pasarán hambre y mañana trabajará por menos. O sea, fíjate lo potente de esta historia, es decir, sin salario mínimo interprofesional, esta situación sería perfectamente posible y es real. ¿Qué es el salario mínimo interprofesional? Será aquellas cuantías que como mínimo puede percibir un trabajador. ¿Vale? Cuantía que como mínimo puede percibir un trabajador por su trabajo. Con lo cual el salario no queda delimitado exclusivamente por la oferta y la demanda, porque existe un mínimo. ¿Que realmente te parecerá que el salario mínimo es bajo? Sí. Pero si no hubiese salario mínimo interprofesional, sería dramático. O sea, es una gran garantía. Y ahora la siguiente pregunta que nos podemos plantear, y ya esto es economía, es, bueno, pues el salario mínimo interprofesional debe ser alto, ¿vale? De hecho, sería una típica promesa electoral. ¿Es bueno siempre que el salario mínimo interprofesional sea alto? Piénsalo. ¿Es bueno que el salario mínimo interprofesional sea siempre alto o lo más alto posible? Bien, lo que me suelen plantear los alumnos es, claro, Antonio, que el salario mínimo interprofesional sea alto es bueno porque al fin y al cabo la gente va a gastar más dinero. Si gasta más dinero, la economía se activa y se activa todo y entonces da más alegría a la vida, ¿no? Pero también es verdad que si subimos el salario mínimo,
lo que producimos es un aumento de coste para la empresa. Y nos vamos a encontrar con que hay empresas que, ahogadas por los impuestos y por un salario mínimo interprofesional alto, ¿vale? Se van a ahogar del todo. Va a ser ¡pum! Entonces dice, bueno, habrá que ver en cada caso, es decir, habrá que analizar la economía y ver qué efecto puede tener que el salario mínimo interprofesional sea alto o bajo. ¿Vale? En unos momentos quizás sea interesante tener el salario mínimo interprofesional alto, pero en otras ocasiones no podemos estar cargando la economía. Con lo cual, el tema del salario mínimo interprofesional es un tema muy delicado. Que no se puede ir vendiendo, pues vamos a subir el salario mínimo interprofesional, no sé qué. Claro, ¿y quién lo paga? ¿Tú? No, lo paga el empresario que está harto de pagar. ¿Ok? Pero bueno, recuerden, bueno, esto es economía. Aquí ya no es opinión personal, esto es economía. Bien, pues esto es el salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, decimos que el salario mínimo interprofesional no es lo mismo que el salario base. En ocasiones puede coincidir. ¿Cuándo puede coincidir? Cuando pues, el trabajador tiene una nómina en la que solamente hay salario base, ¿vale? Y cobra lo mínimo. Entonces, en ese caso sí coincidiría. Pero, por regla general, no va a coincidir, porque no son conceptos equivalentes. ¿Cómo se fija el salario mínimo interprofesional? ¿O quién lo fija? El gobierno. Y lo hace cada año, ¿no? Y va a tener en cuenta el IPC, el índice de precio al consumo, que se llama, que básicamente de qué va eso. Pues el IPC lo que analiza es el coste de la cesta de compra. Es decir, lo que le cuesta a una familia sobrevivir. Y otros indicadores económicos. Y tendrá que escuchar a los diferentes agentes sociales. Vale. Y después, bueno, hay una pregunta, claro, dice, oye, si el salario mínimo interprofesional es lo mínimo que yo puedo cobrar para sobrevivir, ¿me lo pueden embargar? ¿Vale? Que es una pregunta interesante. Oye, es que si me embarga el salario mínimo interprofesional, me estás dejando sin comer. ¿Será inembargable? ¿Vale? Entonces, nos vamos a encontrar con que, por regla general, imaginemos que el salario mínimo interprofesional es de... me lo estoy imaginando, ¿vale? Imagínate que son 700 euros. Pues por regla general, estos primeros 700 euros son inembargables. Es decir, que nadie te los va a poder quitar. Si el trabajador cobra 1.400 euros, pues de estos segundos 700 euros, sí te van a poder quitar dinero. ¿Vale? Por regla general, por lo tanto, del primer salario mínimo interprofesional, no. Pero nos vamos a encontrar con que la excepción, porque hemos dicho regla general, va a ser todo lo que es las pensiones alimenticias. A favor de hijos en proceso de separación o divorcio, ¿no? Entonces ahí sí te pueden pillar, sí te pueden embargar de ese salario mínimo interprofesional de 700 euros. Repito, la regla general es, primero, tenemos aquí el salario mínimo. Aquí no me pueden quitar, salvo lo que es pensión de hijo, nulidad, divorcio, tal. Y de lo que cobre más allá de ese salario mínimo es cuando me van a poder empezar a quitar dinero, ¿no? Y bueno, aquí hay un enlace que es bastante interesante que veremos en otro vídeo, que es de la agencia tributaria para analizar cómo te pueden embargar cosas y eso lo vamos a ver, pues lo vamos a ver en el próximo vídeo. Así que bueno, pues sin más, nos vamos a despedir. Recordando que en este vídeo lo que hemos visto es la diferencia entre el salario mínimo interprofesional y el salario base. Hemos visto cómo se fija el salario mínimo interprofesional y cuál es su importancia, teniendo en cuenta que el salario mínimo interprofesional es igual para todas las actividades empresariales y profesionales. Bueno, para todas las actividades profesionales. Y con esto damos terminado el vídeo referido al salario mínimo interprofesional. Así que gracias por tu atención y esperamos que le des like y la campanilla.
Pues nada, un saludo.